El crimen fue menores, un podcast de poesía de Radio Huartes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad, crítico literario y sobre todo lector de poesía. En este podcast invito a un lector o lectora tan desquiciado como yo y le pido que nos lea un poema que le haya literalmente arruinado la vida. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje mudos o hasta que la Maite nos bote del estudio. Que hasta ahora no ha pasado. En ocasiones también les pedimos a nuestras invitadas que nos lean un texto de su autoría o algún tipo de trabajo y lo comentamos por unos minutos. Este podcast se graba en los estudios de Radio Huartes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de Radio Huartes, www.radiohuartes.edu.es, y también en Spotify. En este 9º episodio he invitado a Ibelice Briceño, que es docente e investigadora de la Universidad de las Artes. Es también activista vinculada con diversos movimientos sociales en Ecuador y en América Latina. Su trabajo ha abarcado varios campos que incluyen la teoría de género, las pedagogías críticas de las artes y sobre todo las relaciones y tensiones entre arte y política. Es además una querida colega hace ya varios años aquí en la universidad y tenemos la suerte de hablar con ella ahora que está empezando el semestre, que volvimos de las vacaciones y estamos reactivados completamente. Ibelice nos compartirá un poema de la escritora queer y activista norteamericana Zoe Leonard. Hola Ibe, gracias por venir. Hola, ¿cómo estás, Fer? Gracias por la invitación, de verdad estoy súper contenta de estar aquí. Bueno, al fin lo logramos porque tuvimos varios intentos fallidos con las circunstancias del país no habíamos podido finalmente concretar este encuentro, esta conversación. Y estoy súper contenta de estar aquí. Te decía hace un ratito que a veces, creo que es bueno hacerlo explícito, que no sé si me siento un poco intrusa en este podcast, porque no soy una súper lectora de poesía, ni tampoco muy ilustrada, pero como te decía, sí siento que tengo poemas que me han marcado, claro, que me han arruinado la vida, y creo mucho, en el poder de la palabra, ¿no? Claro. Entonces, quizá por eso yo creo que acepté la invitación. Yo creo que como que no hay, medio todos somos intrusos en la poesía, yo creo. Porque nadie sabe en verdad qué demonios es. Lo que sí es cierto es que a mí me pasa con la poesía, veo que a todo el mundo le pasa con la poesía como con la música. Siempre uno, aunque no haya leído un libro, ¿no?, tiene algún poema que se aprendió en la escuela o que era el poema que le dedicó el abuelito a la abuelita o que escuchó en una manifestación, que es el caso de lo que vamos a leer. Entonces, buenísimo, ¿no? Y también, digamos, esta tensión entre arte y política, ¿no?, que es algo que tú trabajas muchísimo y que creo que va a aparecer en este poema. Totalmente. Entonces, bueno, vamos a leer el poema. Decía, es de Zoe Leonard. Ibe va a leer un poema que se llama, vamos a hablar de él, Quiero un presidente, de Zoe Leonard. Quiero una lesbiana de presidenta. Quiero una persona con sida de presidente y un maricón de vicepresidente. Y quiero a alguien sin seguro médico y que haya nacido en un lugar donde la tierra esté tan saturada de desechos tóxicos que no haya tenido otra opción que tener leucemia. Quiero una presidenta que haya tenido un aborto a los 16 años. Y quiero un candidato que no sea el menos malo. Quiero un presidente que haya perdido a su amante por culpa del SIDA, que todavía lo vea cada vez que cierra los ojos y que sepa qué se siente al abrazar a alguien que se muere. Quiero un presidente que no tenga aire acondicionado, que haya hecho la fila en la seguridad social y que haya estado desempleado, que haya sido despedido, acosado sexualmente, agredido por marica y que haya sido deportado. Quiero a alguien que haya pasado la noche en la cárcel, al que le hayan quemado la casa y que haya sobrevivido a una violación. Quiero a alguien que se haya enamorado y sufrido por amor, que respete el sexo, que haya cometido errores y aprendido de ellos. Quiero a una mujer negra de presidenta. Quiero a alguien con mala dentadura, alguien que haya comido la asquerosa comida de un hospital, alguien que se trasvista y haya consumido drogas y estado en terapia. Quiero a alguien que haya sido acusado de desobediencia civil. Y quiero saber por qué esto no es posible. Quiero saber en qué momento empezamos a creer que un presidente es siempre un payaso.
siempre un proxeneta y nunca una puta, siempre un jefe y nunca un trabajador, siempre un mentiroso, siempre un ladrón que permanece impune. Esto fue una lectura de Ibelice Briceño del poema Quiero un presidente de Saul Leonard, escrito en 1992. Ibe, poema con una fuerza increíble, pero capaz valga empezar hablando del contexto en el que aparece este poema, que entiendo que fue todo un acontecimiento, ¿no? ¿Cómo surge este poema? Sí, te cuento primero de cómo el poema llega a mí. Y luego vamos excelente, buenas, mejor. ¿Cómo lo encontraste? Lo encuentro en un contexto un poco relacionado a esto que decíamos, que hablabas al principio, ¿no? Esa relación entre arte y política. Fue en Barcelona, cuando vivía allá, donde estuve haciendo mi doctorado. Y había un evento en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona de un performance de la Pocha Nostra. No sé si has escuchado, es este grupo que lleva a Guillermo Gómez Peña, que trabajan temas vinculados a migración, a teorías queer, ¿no? Y es un grupo que hace unos performances muy potentes, muy fuertes, muy crudos y de alguna forma inmersivos, por decirlo de alguna forma, no sé cuál será el nombre técnico, ¿no? Entonces tuve la suerte de estar en ese evento, de participar, tenía amigas también que estaban participando, entonces estábamos en un auditorio gigantesco donde había como distintas estaciones, donde estaban ocurriendo cosas súper potentes, con unas máscaras con cara de animales, una chica tatuándose la vulva, o sea, una cosa como muy cruda. Y en ese contexto se dio una estación de micrófono abierto, donde el público participaba. Okay. Entonces estábamos allí como oyentes, ¿no? Yo y mis amigas, y de pronto una persona X toma el micrófono y lee este poema. En ese contexto en que uno está un poco como con la sensibilidad a flor de piel, porque están pasando cosas como súper fuertes y súper crudas, este chico lee esto y a mí, bueno, me impactó. Agarré el nombre en el aire, así, ¿sabes? Como nombre. Que una vez no sabes si escuchó bien, así, claro. Y tampoco estaba como para tomar notas ni nada, porque estaban pasando mil cosas y no sé cómo logré como agarrar, porque como que me atravesó. Siento que el poema me atravesó. Claro. Y luego ya, bueno, en la calma, en contexto, en casa, lo busqué y me quedé con él para siempre. Sí, increíble, o sea, porque yo iba a ir iba a ir después a este punto, pero, o sea, lo importante que es recordar y tiene mucho que ver con lo que dijiste al principio, es recordar que la poesía, el arte en general, es un acto público, ¿no? Y a veces uno piensa que la poesía es algo que uno lee encerrado en una torre de marfil, ¿no es cierto?, en un libro con tapas de piel de pantera, y no, y eso es lo increíble de este poema, que surge en un contexto parecido, ¿no? Según entiendo. Sí. Totalmente. Sí, según lo que he leído, que tampoco es que me puse a investigar tantísimo, porque también me gusta quedarme con el texto, con lo que el texto produce en mí, más allá de investigar tantísimo sobre la autora. Pero lo que entiendo es que, bueno, es una activista que no es especialmente, digamos, no es que se especializa, que trabaja solo poesía, sino que es fotógrafa, ¿no? Y que es una activista queer, ¿no? Entonces, que está en el contexto de Estados Unidos de la crisis del SIDA, que implicó toda esta movilización de artistas, ¿no? Hablando y visibilizando la crisis, toda la discriminación, marginación, etcétera, y utilizaron el arte como herramienta. Y entonces, en ese contexto, en un momento de campaña electoral en la que se disputaba, creo que era Clinton, Bush y no sé quién más, surge una candidata. Sí. Sí, llamada, creo que he oído eso. Sí, surge una Aileen Mills, mujer lesbiana, pobre y poeta, que se disputó en esas elecciones también con Clinton y con Bush. Y evidentemente era un acto más simbólico que político real, en el sentido de que no tenía posibilidades de ganar, pero era para visibilizar estos sujetos, ¿no? Y entonces en ese contexto ella escribe ese poema. ¡Ay, qué increíble! Sí. Esa no es la candidata que se lanza de presidenta y el vicepresidente es su perro. Oye, sí, esa parte no la sé, pero es posible. Creo que sí, pero no sé si es de ese año, si es de esa misma persona o alguien así. Pero que claro, no es un acto de intervención creativa, ¿no? Sobre esta cuestión de la campaña presidencial, ¿no? Súper fuerte. Sí. Porque el poema no aparece en un tono necesariamente paródico. O sea, me parece que es un poema muy fuerte, ¿no? Donde hay cosas que a uno le pueden hacer reír, donde hay un uso de la ironía
permanente, pero no es necesariamente humorístico, o sea, no es una caricatura, ¿no? No, en absoluto. A mí me parece más bien súper, no sé si decir crudo, o sea, como que para mí como que penetra en la carne, o sea, de la tragedia, de estos seres abyectos, ¿no? Para mí está nombrando a estos seres abyectos, ¿no? Sujetos como que se consideran los cuerpos que no importan, ¿no? Y los condenados de la tierra, por decirlo Claro. en otro registro. Pero lo que me gusta es que está hablando de esa tragedia, de esa crueldad, de esa violencia, de la comida asquerosa del hospital, de la leucemia, pero está sacando también la ternura, el amor que puede haber allí. Entonces eso me parece de una belleza increíble cuando habla de que recuerda la mirada del ser que está muriendo, del que respeta el sexo, que también en esta traducción que yo leí, yo hice unos pequeños cambios, es la traducción de la editorial Salvaje la que tomé. Pero en otra traducción que yo había leído, estaba lo traducían de este modo, ¿no? Que respeta el sexo, y eso me parece bellísimo. O sea, lo que me gusta es que muestra con crudeza como las condiciones de estos sujetos abyectos, ¿no? Pero que también puede nombrar la ternura, el amor, la belleza que puede haber allí, ¿no? Y yo pensé en ese momento, no sé, en la imagen de los chamberos, bueno, muchos sujetos a los que conecto en la realidad ecuatoriana que podrían ser nombrados en ese poema. Claro, claro. Pero cuando hablo de la ternura pienso en el señor que vive en la calle, que recoge cartón, pero que tiene un perrito, ¿no? Claro. Y que saca comida para ese perrito, ¿no? En mostrar ternura allí, belleza, me parece que es lo que está como, es verdad, porque no está situado como en una especie de umbral, ¿no? Donde evidentemente la que escribe, el yo poético, el narrador, como queramos llamarle, pero la persona que hace uso de la palabra no tiene una visión o no tiene una perspectiva, digamos, ¿cuál sería la palabra que quiero usar, no? No tiene una perspectiva paternalista sobre estos personajes. Ni condescendiente. No es, esa es la palabra que estaba buscando y que se me escapaba. No es condescendiente. No los está mirando, digamos, como el intelectual o el poeta o el artista que ve o que puede ver la totalidad y que puede ver el mundo funcionar y digamos, tratar de explicarlo a través de su texto. Está con los personajes que describe, se siente eso, ¿no? ¿Por qué crees que logra ese efecto? No sé por qué ni cómo, pero siento eso y es lo que me gusta y siento que no es condescendiente, pero tampoco es una mirada épica ni romantizadora. Claro. Y eso también me gusta. O sea, es esa conexión entre esa discusión de si puede hablar al subalterno un poco también. Sí, ¿no? Y esta capacidad de lo político en el arte, la politicidad en el arte, pero no tampoco desde una mirada épica o del pueblo unido jamás será vencido. Pero no es porno miseria no es porno miseria tampoco. Lo que me gusta que no es una lectura, la típica lectura solo, digamos, desde la izquierda, el pueblo unido, Salvador, porque está nombrando otros sujetos que también la izquierda deja fuera, porque serían un poco lumpen, ¿no? Claro. O sea, no es el obrero, no es la clase obrera, ni los campesinos organizados, sino son esos sujetos abyectos, ¿no? Los que quedan por fuera. El enfermo de SIDA. El enfermo de SIDA. Probablemente homosexual. O sea, que en esta época es muy problemático, queer, lo queer. Ese es el sujeto que deja fuera a la izquierda, digamos, totalmente, por lo menos en ese momento. Totalmente. ¿No? Y eso, el que recoge la basura, la chatarra, el sujeto trans, ¿no? No sé, quizás, y bueno, la mujer negra, ¿no? Porque tiene una perspectiva. Me gusta la imagen de la persona que tiene mala dentadura, porque me recuerda mucho, bueno, ahí quizás pasamos a contexto político de nuestros países. En mi país, en Venezuela, al principio del chavismo, cuando el chavismo de alguna manera prometía cambios y estaba realizando cambios, al menos formas de empoderamiento de los sujetos populares, etcétera, visibilización de estos sujetos, el discurso, buena parte del discurso de la clase media como muy
antichavista, pero desde ese lugar tan clasista, una de las cosas que rescataba era los desdentados, ¿no? ¿Por qué los desdentados están en pantalla? ¿Por qué están en la calle? Esta imagen, ¿no? Del sujeto sin dientes, con mala dentadura porque no tiene dinero para arreglarse los dientes. Claro, no puede ser un tratamiento de ortodoncia. Exacto. ¿No? Entonces, me gusta esa imagen porque la veo en la vida cotidiana, ¿no? Y aquí yo pienso eso en los chamberos, en las mujeres trans, o sea, para pensar en el equivalente de esos sujetos abyectos, las mujeres indígenas que están en la esquina vendiendo caramelos, que no importan a las personas sin hogar, que les pasamos por encima, ¿no? Claro. Ese tipo de sujetos. Y en un momento en el que, digamos, si recordamos la figura de Clinton en el año 92, todo lo que terminó siendo Clinton es otra cosa y era por otra parte previsible, pero que era este tipo desde el punto de vista de la comunicación política, que es esta cosa que hacen hoy los políticos, no hacen política, sino como, o sea, Noboa es un caso emblemático de esto, ¿no? De la imagen. Entonces la sonrisa perfecta, los dientes blancos, súper bien vestido, ¿no? O sea, cumpliendo todas las normas de lo que se supone que debería ser un presidente y juega con esa cuestión, ¿no? Eso es bien. Ahora, en América Latina hay como nosotros, también los gringos tienen esta tradición con los poetas beat de esta especie de poeta que está hace apariciones públicas, ¿no? Que viene mucho de la herencia de Whitman, pero en América Latina hay algunas figuras como Roque Dalton, yo estoy pensando ahorita, que directamente se han interesado por hablar de política de la manera más directa. Yo cuando leía esto me venía a la cabeza un poema de Roque Dalton que se llama La OEA, justo en este momento, ¿no? Okay. Que se llama La OEA y que dice algo así: el presidente de mi país es no sé quién y el presidente de Nicaragua es no sé quién, y es una especie de sátira porque dice, no, y el presidente de Estados Unidos que es más presidente de mi país que el presidente de mi país. En un poema a la OEA evidentemente paródico y aparece la palabra presidente, ¿no? Que es una palabra, digamos, antipoética en absoluto. Y aquí es el centro del poema. O sea, ¿qué te hace pensar que el corazón de este texto, que la palabra que más se repita, sea presidente? Aunque, claro, en inglés quizás no se note eso, pero en español, aparte, la primera palabra es presidenta, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo se trabaja esa palabra? De hecho, lo han titulado de distintas maneras en distintas versiones que yo he visto, porque hay unas que dicen solamente quiero un presidente y otras que le llaman quiero una lesbiana de presidenta. Claro. Y cambia un poco, ¿no? Claro, cambia. Claro. Para mí, a pesar de que esa palabra se repita tanto, es la que menos visibilidad tiene. Para mí, la imagen que me queda es justo la de todos esos seres abyectos que yo siento que ella logra capturar de una manera tan, no sé si no es gráfica, sino es como tan profunda, tan descarnada, ¿no? O sea, la niña que abortó, la persona que tiene leucemia. O sea, para mí el presidente se invisibiliza, claro, no está, solamente está al final, y por eso también me hacía gracia traer eso a este contexto de Ecuador, cuando dice es siempre un payaso. Sí, ¿no? Ahí es que yo digo, ahí es que para mí aparece la imagen del presidente. Y sí, ¿no? Ahora que lo dices estoy de acuerdo, porque quizás justo a fuerza de repetición y sobre todo a través de la oposición con todos estos personajes, la palabra es vaciada de sentido. ¿No? Se vacía. Hasta que aparece al final como caricatura o como parodia. Eso está bien, está bien interesante, ¿no? Sí. Porque quizás justo lo que está haciendo... Yo lo vi de otra manera. Yo lo estaba pensando... A ver si te parece que hace sentido. Entonces, normalmente, unas cosas que a mí me molestan a veces de la izquierda es que no quiere el poder, ¿no? O sea, que hace una crítica del poder y critica sobre todo mucho a determinadas agrupaciones políticas que dicen, bueno, la forma de cambiar, digamos, ciertas estructuras de miseria es tomando el poder. Entonces yo vi este poema, cuando leí este poema dije, este es justo una jugada de poder, porque es una voz poética que dice, bueno, hay que hablar del centro de esta cuestión, que es la presidencia, o sea, el presidente como desde un punto de vista simbólico, pero también estructural. No es verdad esto, el presidente no es la persona con más poder, pero lo vi así. Pero ahora que tú lo dices,
más bien lo que está reclamando es como un vaciamiento del poder, ¿no? ¿Te parece que es por ahí, no? Yo siento más eso, sí. Ajá. Yo comparto tu crítica a la izquierda, aunque claro, no la conecto tanto con este texto. Sí, es verdad. En este texto yo estoy viendo más bien como por contraste. O sea, lo que está diciendo es, todos estos sujetos adyectos están ahí y están por debajo de la línea de, como dice Fanon, por debajo de la línea de lo humano, ¿no? Son considerados subhumanos, ¿no? Y están aquí todo el tiempo. Y el contraste es la gente de bien, ¿no? Y también lo traigo al contexto ecuatoriano, cuando ocurrió todos estos sucesos recientes de violencia, que se zanjó esa línea con tanta nitidez, ¿no? La lucha es del bien contra el mal, de la gente de bien contra esa otra gente, y la gente de bien, que aquí está hablando de presidente, pero podría ser toda la gente de bien, los blancos, esta figura de este hombre, yuppie, ¿no? Este empresario, heterosexual, ¿no? Con dinero. Entonces, esa línea tan fuerte de ese momento de los del bien y los del mal, bueno, creo que, no sé si la palabra es los del mal, la gente de bien versus los otros, ¿no? Los desechables, como decían en Colombia con los niños de la calle. Eso es lo que yo creo que aquí está nombrando. Para mí es eso, ¿no? Sí. Y me parece que de alguna forma, conectando con el contexto ecuatoriano, está mostrando esta cara fascistoide de nuestras sociedades y de la política también, ¿no? Claro. Y ahí te cuento que cuando hicimos la propuesta de tener este podcast, esta sesión, estaba haciendo fisioterapia, yo, porque tenía un tema de salud, y entonces estuve una sesión de fisioterapia con una chica joven, y acababa de ocurrir el incidente aquí en Guayaquil de un incendio que hubo debajo de un puente. Pareciera que era que unos chicos, unos chamberos, habían robado unos cables y se generó mucho tráfico. Yo llegué tarde a la sesión ese día y les conté así el tráfico y empezó la conversación sobre los chamberos de la fisioterapeuta. Había otras personas cerca y ella empezó a hablar con toda la manera más tranquila y desalmada, decir, no, si esos chamberos yo los veo, si yo voy en el carro, yo les lanzo el carro, ¿no? Y me parecía de una cosa tan fuerte que se hable de esa manera, sin ningún tapujo, ¿no? O sea, siento que hay eso en esta sociedad, ¿no? De la crueldad, o sea, de hablar de que vas a asesinar a alguien de la manera más tranquila porque estamos hablando de esos sujetos que están del otro lado de esa línea, ¿no? El chambero, pues lo mato. Y no está siendo visto como un asesinato de una persona, sino está siendo visto como estos sujetos desechables, ¿no? Sí. Y lo que alucino y que lo tengo como muy presente estos días, han pasado las cosas que han pasado aquí en Ecuador, que se ha vuelto todo un poquito más... O sea, siento que es muy... Este contraste entre la imagen... entre este presidente yuppie, ¿no? Gente de bien, nice, cool, ¿cómo conjuga esa cara, esa imagen de chico lindo que va al gimnasio y tengo una mujer rubia, con la crueldad, con la violencia y con la prepotencia? Es decir, no es la figura del tipo de derecha, el gorila, ¿no? De derechoso, malo, así que tú le ves como, wow, este tipo que retrógrado, sino es un contexto en el que la imagen, lo que decías de Clinton, es súper importante. Mira qué lindo soy, voy al gimnasio, o sea, mi campaña está hecha a partir de la imagen, no tengo discurso, no hay discurso, solo un muñeco de cartón. Pero por otro lado conjugas con una cosa fascistoide. Entonces, eso siento que es un fenómeno que está ocurriendo ahorita que me deja pensando, ¿no? Y lo conecto un poco con esto, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que el poema, cuando se atreve o decide hablar del presidente y poner el presidente, digamos, ahí coincidimos para vaciarlo de sentido, no es que lo vacía de sentido, no tiene contenido. Es como si estuviera escribiendo de Noboa, porque es el presidente de cartón, absolutamente. ¿no? Que no tiene ningún contenido, tiene una forma, y tiene una imagen, y tiene una sonrisa, y una facha, ¿no? Ahora, a mí también me preocupa que, por lo menos, a veces parece que estoy idealizando a los fascistas clásicos, ¿no? Pero digamos, en la vieja derecha latinoamericana había una cuestión de guardar ciertas formas y de avanzar cierta elegancia, digamos, como parte de su discurso. La ironía era el típico recurso de la derecha
que se veía más elegante. Ya no veo eso, ¿no? O sea, es abiertamente vulgar y abiertamente fascista. O sea, Sí. eso es algo que a mí me, me parece que nos pone en una situación quizás más compleja cuando pensamos en el quehacer artístico, ¿no? Porque yo lo que te iba a preguntar es, digamos, Soul Leonard es fotógrafa. Tú has trabajado con muchísimas artes, trabajas con el collage, por ejemplo. ¿Y cuánto crees que ayuda digamos, el hecho de que ella trabaje con un arte que es de todas maneras que necesita la exploración del espacio público en la construcción de este poema? Y lo relaciono con Noboa porque yo siento que la poesía, sobre todo la poesía, lo que yo veo en la poesía ecuatoriana, por ejemplo, en la poesía en español en general, que es la que tengo más cercana, es que se ha vuelto como cada vez más intimista y cada vez más críptica. Y a mí me encantan algunos de esos poetas, porque le tenemos como un chance de miedo y de resistencia a esa figura del poeta público, ¿no es cierto? Del que sale, como aquí fue Adum. Entonces, ¿cuán necesario crees que es retomar la idea de que el arte es una actividad pública que tiene que ocurrir en la calle, que tiene que tomar la palabra en la calle, que se tiene que articular, digamos, con esta heterogeneidad que vemos aquí? Y te pregunto, antes de contestar, ¿los sánsicos no entrarían un poco en esa línea de intervención del espacio público? O sea, conozco poco, Sí, pero lo que he sí. escuchado ya. O Sí, sea, ¿no? los ánsicos, pero eso es lo curioso, ¿no? O sea, los ánsicos algunas de las herencias de los ánsicos, digamos, terminaron por devaluar, yo diría, la presencia del intelectual público. O sea, porque el intelectual público empezó a ser percibido como ese que está coqueteando con el poder, Ya. ¿no? Ya. Como el que quiere la política. Y sí Ya. pasó que muchos poetas terminaron obteniendo cargos públicos. Ah, sí, En América ya. Latina pasó Bueno, mucho, en sí. México pasó, o sea, el caso de Paz, ¿no? Ujú. Que peleó en la Guerra Civil Española, digamos, del lado del republicano, y terminó haciendo programas de televisión en Televisa, Sí, ¿no? sí, sí. Al lado de Salinas de Gortari. O sea, es una cosa increíble. Yo creo que esa imagen quedó devaluada. Ya. Entonces, pero yo sí veo que hay en otras prácticas artísticas, y yo estoy pensando en prácticas artísticas Sí. de otros, o sea, como si la poesía a veces Sí. siento que ya no pudiera hacer esto, ¿sabes? Sí, es verdad. Nunca lo había pensado, pero es verdad. Claro, porque en lo que yo trabajo, investigo y movilizo también, las prácticas de activismo artístico van más hacia lo visual, quizás, ¿no? Desde bueno, la gráfica, el afiche, a las proyecciones hoy en día, más a lo performático, ¿no? A lo corporal, ¿no? Performance, activaciones escénicas. Pero la palabra y la poesía está menos presente, sí, nunca lo había visto. Ahora, yo creo que quizá hay algo no específicamente de la poesía, pero de ciertos campos artísticos en general, de tener cierto temor a asumir posición política y pública por una idea de que eso implica necesariamente ser panfletario. Claro. O esta imagen que queda del arte político como arte comprometido, que a mí no me gusta y que ha sido cuestionado, o al menos ha habido preguntas sobre eso. A mí me gusta mucho Nelly Richard y ella lo trabaja muy bien, ¿no? Eso de, más que hablar de arte político, de la politicidad del arte, ¿sí? O sea, diferenciar ese arte como comprometido, que está bastante cerca de lo panfletario, o sea, como que muy contenidista, o sea, lo político es el contenido, el mensaje, esta idea del pueblo, y por otro lado el arte como instrumento pedagógico para el pueblo. Claro. Esa idea muy de los 70 o así, ¿no? 60, 70, pienso yo que ya ha sido bastante revisada, ¿no? Y hay otro tipo de prácticas que hablan más de la politicidad en el arte, o sea, que lo político no es un instrumento para un fin de un mensaje, sino que en la práctica artística en sí misma
en la manera en que produces en que haces esa práctica, ¿no? Cómo incorporas subjetividades, cómo estás activando en el espacio público, cómo en lo que se podría llamar en la oposición forma-contenido, en la propia forma también hay politicidad, ¿no? Claro. Entonces, yo lo veo más desde ese lado. Y siento que quizá hay una mirada de que, o sea, hay cierta posición que cuestiona la politicidad del arte porque está cuestionando ese arte político comprometido, dogmático, por decirlo de alguna forma, que quedó como en el imaginario después digamos, muy de los 60, 70. Entonces, pienso que la idea es rescatar la politicidad del arte en toda su amplitud, ¿no? Y en el poder del lenguaje también, no solo del mensaje que quieres transmitir. Claro, ¿no? claro. Se convirtió, lo que dices es, dos cosas que dices que me parece que hay, que voy a anotar y capaz hablamos con otro poema o en otro contexto, es primero la idea de la deslegitimación del panfleto como género. Ya no, porque tienes razón, a veces el problema del panfleto es del contenido. Pero para mí no hay un problema con la forma del panfleto, porque el panfleto sigue siendo un género, una forma extremadamente útil, sobre todo en momentos de gran efervescencia y crisis social como la que vivimos. ¿No es cierto? O sea, yo creo que es útil el panfleto. Claro, podría haber con un contenido, si es que hay un contenido, digamos, pedagógico, prescriptivo, ahí hay un problema, claro, ¿no es cierto? Eso es o lo excesivamente explícito, ¿no? Claro. Donde no hay un juego con esto de lo que no está, algo que no nombres, que puedas interpretar. Claro. O sea, creo que es más, mi crítica va más por ese lado del arte súper explícito y pedagógico, en el sentido de, no pedagógico, prescriptivo, ¿no? Y con eso definitivamente hay un problema. Ahora, creo que el panfleto, o sea, la forma panfleto pagó las consecuencias del contenido, digámoslo así, de estos contenidos, digamos, súper civilizatorios también, ¿no? Ahora, lo otro que me parece que es absolutamente cierto, y nombraste a Nelly Richard, y bueno, cuando trabajamos en la revista en Filia, pues nos acercamos bastante a Nelly Richard, hubo esa entrevista, y yo pensaba en ella porque en sus trabajos tempranos de la década justo de los 70s y los 80s, ella está interesada en una poesía en las artes visuales, sí, pero también en una poesía que tenía este carácter o esta dimensión visual, no con estos famosos poemas de Zurita y de tal Grupo Cada, ¿no? Hay algo parecido aquí, ¿no es cierto?, en este poema, ¿no? Sí. Ahora, creo que tiene que ver con mis intereses, con la materia que doy, donde trabajo esos autores, ¿no? Claro. Como que me acerco mucho. Sí. Y una cosita, que antes de que se me vaya, cuando hablabas de la intervención en el espacio público, sabes que este poema luego, no estoy segura, pero como que 20 años después, por alrededor de los 2000, ella lo recuperó. Hizo una instalación en el espacio público debajo de un puente, si no me equivoco, en Nueva York. Y es súper bello ver la imagen, la fotografía. Sí. Sé que el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, tiene la obra, la instalación de ese texto, así como mecanografiado, ¿no? Taquigrafiado, en una columna de un puente. Bellísimo. Sí. Y también pensé, wow, sería increíble poder recuperar esa acción, ¿no? Y me gusta debajo de un puente porque creo que estamos hablando de esos sujetos, ¿no? Que duermen debajo de los puentes, ¿no? Que están... Y antes que me olvide también comentarte que el poema ha sido recuperado en distintos contextos. Esta versión que yo leí es la traducción que se hizo en Colombia a partir de las elecciones del 2018. También se recuperó en México. Es decir, como que es un poema que es reapropiable. Sí. Y me parece... Bueno, sería un ejercicio interesantísimo, porque la versión que tú leíste era ligeramente distinta a la que me enviaste en primer lugar, que es la que tengo yo al frente mío. Pero esas variaciones justo dan cuenta de la riqueza y la potencia del poema, porque yo pensaba, esto puede tener una versión ecuatoriana, digamos, en el sentido que puede ser trasvasada al vocabulario, la sintaxis, la gramática y la situación, ¿no? Porque es como una especie de
¿cómo diría? ¿No? Como una especie de recipiente donde pueden entrar distintos contenidos. Claro, y esa es la apuesta, y ¿no? capaz que incluso por ahí yo cambié donde dice que haya hecho la fila en la Seguridad Social. Claro, en el IES, Ajá, ¿no? en el IES. Porque en la versión en inglés, claro, ella nombra el equivalente en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pero yo siento que cuando lo nombramos acá, sí, con nombre y apellido, quizás como que se nos hace más, no sé, más corporal, más cercano, ¿no? Y ese es un buen ejemplo de cómo es un arte o una poesía que parece que es contenido, pero en realidad está orientada hacia la forma. No, me parece que es un ejemplo maravilloso de eso, porque el contenido puede ser incluso alterado, pero podríamos reemplazar, es verdad, en la década de los 90 había no es que no lo hay ahora, o sea, yo estoy pensando pero ahorita en el Anthony, ¿no? En nuestro alumno, el Anthony Guerrero, que escribió un poemario maravilloso sobre ser portador del virus, maravilloso. No es que no sea un problema, pero probablemente estos detalles que son como muy históricos pueden cambiar también según el contexto. Sí, ¿no? Yo también pienso eso y por eso hice algunos cambios, pero la comida asquerosa del hospital sigue siendo la comida asquerosa del hospital en todos lados. Brillante, ese verso, esa imagen, la imagen de los dientes. Y yo quiero, como para ir cerrando, nos podríamos quedar con un montón de imágenes, pero hay una que tú nombraste y que me pareció maravillosa, pero también misteriosa, que es esta idea de respetar el sexo, ¿no? Que por ahí en la traducción que tú tienes estaba distinta, creo, ¿cierto? A ver, déjame encontrarla. Quiero a alguien que se haya enamorado y sufrido por amor, que respete el sexo, que haya cometido errores y aprendido de ellos. Es ligeramente distinta, pero la frase, esa traducción me gustó más, porque dice, quiero a alguien que se haya enamorado y sufrido por amor, que respete sexualmente a los demás. Sí. Es como políticamente más correcta, ¿no? Y esa es una como mucho más... Esta la tomé de otra traducción que no recuerdo porque me gustó. O sea, me gustó que está hablando, o sea, lo que está rescatando como valores, digamos, dentro del sufrimiento, de la toxicidad, de lo abyecto, me parece hermoso, ¿no? Que es no olvidar la mirada del amante y respetar el sexo, respetar el encuentro de los cuerpos, respetarlo, ¿no? No solo disfrutarlo, sino darle un lugar al placer, y a lo erótico, al amor, dentro de ese escenario de toxicidad, ¿no? De desechos tóxicos prácticamente. Claro. Sacarle brillo a eso me parece muy bello. Lo que más me gustó de ese por ahí hay otra palabra que es como muy rapera que hay antes, justo en la imagen de los dientes, ¿no? En la traducción que tengo yo. Dice, quiero a alguien con los dientes torcidos y con actitud, ¿no? Con actitud, sí. Y entonces eso me pareció como una onda muy rapera, muy reggaetonera. Sí, es verdad. Y entonces luego cuando yo voy a la palabra, a la frase, esta respeta el sexo, ya no estoy pensando en alguien que respeta solemnemente el sexo y digamos cierta normatividad y comportamiento, sino respétale en este sentido que hay respeto entre dos personas que están combatiendo, están en un combate de rap. Ese tipo de respeto, ¿no es cierto? Que no es de agresividad, ¿no? Pero es respeto por digamos, por un erotismo más descarnado, más libre, más democrático, más en algún sentido. Yo lo vi como darle un lugar al deseo. Para mí es más bien eso, como que el deseo tiene un lugar. Y ahí lo contrasto de nuevo, porque yo también tengo una especie de gran relato crítico hacia la izquierda en mi vida, o sea, todo el tiempo estoy como discutiendo, claro. y eso lo rescato y lo comparo con ese otro lenguaje de la izquierda donde el deseo y el cuerpo no tienen lugar, sino todo es la racionalidad o el sacrificio por el otro, el sujeto heroico. Entonces eso lo rescato de acá, o sea, el cuerpo, el deseo, el amor, los afectos, el erotismo es algo por lo que hay que luchar. Eso forma parte de la revolución que tenemos que ir haciendo cada día, desde mi punto de vista, ¿cierto? Claro, es verdad. Entonces, eso me parece bonito. A mí, y es una palabra para mí tan, creo, no tomada muy en serio, digamos, por las mismas, digamos, la misma izquierda que estás pensando tú, creo que es la que estoy pensando yo, o sea, es
digamos, hay palabras que no tienen suficiente carga teórica, Sí. ¿no? Como para Sí. ser tomadas en serio. Ujú. Para mí la palabra respeto, que parece como anacrónica y antigua, Sí. ya lo que te dicen los abuelitos. Yo pienso en la palabra respeto usada por Aretha Franklin, ¿no? Ujú. Ese es ese respeto Claro. del que está Ujú. hablando acá, Sí, ¿no? sí, sí. Que no es esa solemnidad, No. ni esa distancia, ¿no? Que a veces sí que sobre todo en la academia, ¿no? Sí. En la que estamos físicamente Sí, ahorita sí, sí. mismo, ¿no? Sí, para nada. Yo no conecto el término respeto con nada de esa solemnidad, sino con el tema de darle importancia, Claro. ¿no? Y de considerar que hay un otro, ¿no? Ujú. Que hay un otro igual a ti. Ujú. Y creo que todo el texto está teñido de eso, o sea, Sí. de que estamos hablando de sujetos, de personas, de cuerpos que importan, ¿no? Claro, Y, claro. y eso es lo que me queda. Maravilloso. Ajá. ¿Hay alguna cosa sobre la que quisieras volver que está en el texto antes de terminar, Ibe? Sí, no, pienso en la figura del payaso, pero creo que Claro. mejor nos quedamos con una imagen más bonita. Claro. Digo porque la figura del payaso, como que el contexto de la realidad nacional me está llevando siempre a esa imagen Claro. del sujeto, del presidente de cartón. Pero creo que podemos contrastarlo mejor y quedarnos con las otras imágenes Claro. más bellas. Aunque para, digamos, cerrar con esta idea, que me parece que esa es la lectura que más me gustó del poema, la que haces de esta como vaciar o Ujú. la imagen del presidente. Yo no sé si donde tú creciste, no sé si había tú creciste en Caracas, Sí, ¿no es cierto? Caracas. Pero bueno, en Quito, cuando éramos guaguas, había los basureros eran payasos. No sé si era igual. A veces pienso que es así en ¿sí? todo lado. ¿Qué? Eran unos No, payasos no. con una boca Sí, ya sé abiertota, cuáles. donde tú decías como jugando básquet, botabas la basura por ahí. Qué fuerte. Entonces, cuando leí esta idea del payaso, yo de una pensé en esos basureros, a los que les vas llenando de cosas. Claro. Y es verdad, ese es un Claro. poco... No sé si ella está pensando en esa imagen, también, o en Sí. Ronnie McDonald's, ¿no? Sí. La imagen del payaso es como una Sí. muy potente, Yo ¿no? lo veo, sí, el presidente más como presidente de cartón, todo nice, ¿no? Claro. Y también creo que hay que pedirle perdón a los payasos con Sí, todo esto que sí. estamos diciendo, Sí, como porque- profesión respetable, sí, como sí. oficio respetable. Sí, pues yo vivía un tiempo vivía en el norte de la Ciudad de México, y en el barrio donde vivían como 4 o 5 payasos Ujú. que volvían en el metro, como cualquier camellador, bello, no sé. claro. Y yo iba por digamos, en ese recorrido del metro hasta la casa, iban caminando los payasos todavía disfrazados de payasos, Qué bonita imagen. comiendo en la taquería de al frente. Uf, qué Que es bello. una imagen increíble. Sí, y es un trabajo tan necesario, además de sin Absolutamente. ofender a los payasos. Sin ofender, ¿no es yo creo cierto? que sí. Y ahora que me comentas esto, para cerrar, recuerdo que cuando yo llegué aquí en el 2015, 16, una ocasión vi una manifestación de payasos en el Ay, malecón. ¿en serio? Sí, y me dejó alucinada. Dije, Acá "Guau, aquí en el malecón". adentro del malecón. Sí, y no recuerdo exactamente, creo que estaban peleando, bueno, por el rescate del espacio público, ¿no? Que está secuestrado, y la posibilidad de trabajar allí. Estaba yo llegando, entonces no pude no recuerdo como mucho las coordenadas, ¿no? Pero me pareció una imagen súper loca y súper fuerte, ¿no? En Qué fin. maravilla. Ibe, muchísimas gracias. ¿Pasaste bien? Sí, buenísimo. Ya, tenemos que volverlo a hacer. Creo que Sí. el poema hay un montón de cosas más para decir el poema. Creo que nos ha sacado la madre también. Tenemos que Sí. volverlo a hacerlo pronto. Tal vez Sí. no con un poema o alguna otra cosa, una canción. Sí, genial. Y con quienes nos escuchan, bueno, gracias por venir, Ibe. No, gracias a ti, fue genial. Con quienes nos escuchan, pues esperamos que hayan disfrutado también de esta conversación. Háganos saber lo que piensan en las redes sociales de Huartes, en Facebook, en Instagram, donde también nos pueden recomendar un invitado o una invitada y algún poema para leer y comentar en nuestro pod. Yo por ahora me despido y nos escuchamos pronto con más de El Crimen Fue Menor. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2023-2024.